tiempo. Vamos a dejar que pasen nuestras clases and then I'm going to ask you to be seated. Le voy a pedir que se siente, por favor, que tome su asiento. Amen. Agradezco tanto al Señor por a darnos a estos dos muchachos, a Jesse y a Gerardo, que nos dirigieron en alabanza, y Elías, muchas gracias por manejar allá el sonido atrás, y pues gracias a Dios por todo, ¿verdad? Amén. Quiero que vaya conmigo en su Biblia a Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer los versos 6, 7 y 8 para sentar un fundamento a lo que vamos a hablar de hoy. Y el título de nuestra lección esta mañana es Las condiciones espirituales de los últimos días. ¿Ok? Condiciones espirituales de los últimos días. Y vamos a usar el verso 6, 7 y 8 como fundamento de aquí de Primera de Pedro capítulo 2. ¿Está conmigo ahí? Así dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Esa segunda parte nos dice que esa piedra escogida, preciosa, es una persona, ¿verdad? Porque nos dice que el que creyere en él, ¿verdad? Entonces es una persona, ya sabemos quién es, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ok, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y el verso 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Ok? So, vamos a ver, según estos versos que hemos leído, claramente nos enseñan que Jesucristo es la piedra preciosa escogida, ¿verdad? Él es la roca. Y tomamos me parece que la semana pasada, tomamos tiempo para hablar acerca de esta piedra, de esta roca, ¿se acuerdan? Y fuimos en diferentes pasajes de la Biblia. Y lo que quiero que veamos hoy, porque vamos a estar hablando un poquito de escatología, lo que es los últimos días. Y vamos a hablar acerca, como ya habíamos sentado el fundamento, los que han estado aquí, y hablamos de bestias, ¿se acuerdan? Hablamos de bestias y hablamos de reinos, ¿se acuerdan? Los 4 diferentes reinos y luego las diferentes bestias y cómo eran simbolismo de los reinos que venían. Y nos vamos a regresar atrás a eso, hablar acerca del cuarto reino o la bestia que nos describió la Biblia, que era diferente a todas las demás. Pero antes de que regresemos a eso la semana que entra, si Dios nos permite, vamos a hablar acerca de qué pasa con un mundo o con una nación o con una familia o con un individuo que desecha a la piedra, que desecha la piedra preciosa, escogida, la piedra principal del ángulo. Ya sabemos que es Jesús, ¿verdad? ¿Qué pasa en un mundo que desecha a Jesús? ¿Qué pasa en un mundo que desecha, ¿verdad? La verdad de Dios? ¿Qué pasa en una nación, en una familia o en un individuo? ¿Okay? Y lo que vamos a ver es que la Biblia nos va a dar una descripción de cómo el mundo va a ser en los últimos días. Y entonces no va a ser universal a todo el mundo, sino va a ser a la parte del mundo que va rechazando la piedra preciosa y escogida, que es Jesús. ¿Okay? Porque esa es la principal piedra del ángulo. Si creemos nosotros que podemos vivir nuestras vidas en victoria,
sin esa piedra principal del ángulo, nos vamos a dar cuenta que es una mentira. Yo tengo un vecino, muy buena gente, el Señor, pero a él le gusta mucho hacer las cosas por él mismo, y las cosas que él sabe hacer las hace bien, pero las cosas que no sabe hacer las hace mal. ¿Qué tantos dicen amén a eso, verdad? Y entonces este vecino, por ahorrar dinero, él hizo su casa, la frameó su casa, le hizo el esqueleto de su casa, la frameó y todo, y luego llamó a los ladrilleros que vinieran a ladrillar la casa. Y los mismos ladrilleros que le ladrillaron a él su casa, me ladrillaron también la mía. Y cuando estaban trabajando en mi casa, yo estaba hablando con el mayordomo de ellos, con el jefe de ellos, y me dijo, no, oiga, dice, si viera cómo batallamos con la casa del vecino. Dijo, porque él quería todas las líneas derechas, todo perfecto, pero cuando construyeron la casa, la construyeron toda descuadrada. Dice, no la cuadraron. Y él quería que nosotros ahora viniéramos y enderezáramos. Dijo, si viera cómo batallamos con él, dice, nos hacía que tumbáramos el trabajo, pero no era la culpa nuestra, era la culpa de él, que cuando paró la casa no la escuadró. Y entonces así es la vida de una persona que no sienta la piedra principal del ángulo en su vida y luego trata de edificar una familia o un matrimonio o un negocio o lo que sea. Si no está cuadrada, va a haber problemas. ¿Ok? Va a haber problemas. Diga conmigo, diga, Señor, ayúdame a sentarte a ti como la piedra principal de mi vida. ¿Dicen amén? Amén. Ok, vamos entonces a ir viendo, vamos a leer bastante Biblia hoy, ¿ok? Y por la razón por la cual les voy a leer tantos versículos de tantos libros es porque quiero que usted vea directamente de la palabra de Dios lo que la Biblia dice, ¿ok? Para que usted no diga el pastor me dijo o nuestra iglesia dijo, no, sino que veamos claramente lo que la Escritura nos dice. Y vamos a ver cómo el mundo se va a ir mirando más y más en los últimos días, y la razón va a ser porque más y más desechan la piedra principal del ángulo. ¿Ok? Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer los primeros 9 versículos, versos 1 hasta el 9, esos primeros 10 versos. 2 de Timoteo, capítulo 3, ¿ok? Y le voy a ir dando las citas y voy a ir un poquito rápido porque sí estamos limitados en tiempo, ¿verdad? No quiero tenerlos aquí toda la tarde. Si no alcanza usted a encontrar todas las citas, nomás apúntelas, ¿ok? Y luego las puede leer después, pero quiero que como decía mi papá, que me pare oreja. ¿Ok? Vamos aquí a 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 1 al 9. También debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Ok? ¿Qué nos acaba de decir aquí el apóstol?
Nos dice que en los últimos tiempos este va a ser el carácter de los hombres, ¿okay? De la humanidad. Y nos dice que porque el carácter va a estar tan pervertido en los últimos días en las personas, van a ser tiempos peligrosos. ¿Okay? Porque personas que tienen estas fallas en su carácter son muy peligrosas. ¿Okay? Entonces nos dice, le voy a leer la lista de lo que él dio. Dice que van a ser hombres amadores de sí mismos, van a ser ávaros, en inglés dice amadores del dinero. ¿Okay? Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Una persona ingrata es una persona que no tiene gratitud, que es malagradecida. ¿Okay? Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que van a tener apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Resisten a la verdad, son corruptos de entendimiento y son reprobados en cuanto a la fe. Wow, qué lista, ¿verdad? Y nos dice el apóstol, el Espíritu Santo nos dice por medio del apóstol, que esa va a ser la condición de la humanidad más y más en los últimos días. Now, estamos viendo eso en nuestros días. Sí. Y entonces, pero al mismo tiempo, también para que no veamos todo esto negativo, los cristianos que sirven a Dios no son así, ¿verdad? Entonces, creo yo que hombres y mujeres de fe, de verdadera fe, que no solamente creen, sino que lo practican, van a brillar más y más fuerte entre este mundo que está cubriéndose de tinieblas. Yo creo que la iglesia va a sobresalir más y más que nunca. ¿Ok? Tú vas a ser la luz en tu familia. Y no estoy hablando solamente de tu casa con tus hijos y tu esposo o tu esposa. Estoy hablando de tu familia extendida, entre tus primos, entre tus tíos, entre tus tías. Tú vas a ser la luz resplandeciente en tu trabajo, entre los empleados. Tú vas a ser esa voz de esperanza. Tú vas a ser esa persona que da esperanza y que da fe. Y vas a brillar por tus obras, ¿verdad? Y entonces estamos mirando que la Biblia nos dice que en los últimos días las condiciones del mundo no van a ser muy buenas. ¿Ok? All right. So vaya conmigo ahora a 2 de Pedro capítulo 3 y voy a leerles del verso 1 hasta el 9. ¿Ok? En 2 de Pedro capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene de agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ok? So nos dice, otra vez aquí nos exhorta la palabra de Dios, en los últimos días dice el apóstol Pedro que los hombres van a ser burladores, se van a burlar de las cosas de Dios.
Se van a burlar de lo que tú y yo creemos. Se van a burlar de lo que la Biblia dice. Y entonces ellos van a decir, estos burladores, que también dice que van a andar según sus propias concupiscencias o según sus propios deseos carnales descontrolados, que van a hacer cualquier cosa que la carne les pide que hagan. Y no se nos olvide a nosotros que en esta carne no podemos poner ninguna confianza. Esta carne nos va a pedir cosas malas. Esta carne no se puede sujetar a la voluntad de Dios. Esta carne está enferma, dice la Biblia, y que no podemos confiar en esta carne. Si tú obedeces a esta carne, te va a llevar a cosas muy vergonzosas y destructivas. Y entonces estos hombres se van a burlar, no van a creer lo que la Biblia dice, no van a creer. Y cuando alguien se les acerca y le dice, mira, Cristo está a las puertas. Que Cristo está a las puertas. Ya tengo años oyendo eso, que Cristo viene y que Cristo viene. No viene, no va a venir. Es una mentira que ustedes están hablando. Y se van a burlar de nosotros. Y se van a burlar de la Biblia. Y se van a burlar de Dios. Pero acuérdense, como dice el dicho, que el que ríe al último, ríe mejor. ¿Ok? Y el apóstol nos dice, es que ellos no entienden, no saben, ignoran voluntariamente que la humanidad ya pereció una vez en juicio en los días del diluvio. Y vamos a ver que Pedro se va varias veces a los días de Noé. Él varias veces regresa a ese evento del día de los tiempos de Noé. Y dice, no se nos olvide que Dios ya juzgó a la humanidad una vez por causa de su pecado y destruyó el mundo en agua, en el diluvio. Y dice, y luego dice, pero recordemos que la tierra está reservada ahorita, no para que perezca en otro diluvio, sino que va a perecer en fuego. Y cuando leemos el libro de Apocalipsis, nos enseña la Biblia el juicio cayendo sobre la tierra. Y entonces él dice, ellos ignoran voluntariamente. Ellos ignoran. Y hoy en día es interesante que como ha avanzado la ciencia, los científicos y arqueólogos, estas son personas que escarban civilizaciones antiguas y buscan reliquias y evidencia de civilizaciones antiguas, dicen que hay una evidencia de que hubo un diluvio universal aquí en la tierra. Y entonces la misma ciencia comprueba que lo que la Biblia nos describe en el capítulo 6, 7, 8 de Génesis, en los días de Noé, que sí sucedió, que sí aconteció, sí hubo un diluvio. La ciencia lo comprueba, pero ellos lo niegan. Lo niegan. Y entonces nos dice que en los últimos días iba a haber hombres burladores. Y la razón por la cual iban a negar lo que Dios dice, la evidencia delante de sus propios ojos, y se iban a burlar de lo que la Biblia enseña y de lo que Dios dice, era porque querían vivir conforme a sus propias concupiscencias. Querían hacer lo que a ellos les da la gana. Nos dice que así iba a ser en los últimos días. Y luego si vamos más adelante, nos dice que estos hombres en el verso 16 nos dice que son indoctos, inconstantes y que tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Nos dice en el verso 16 de ahí donde estábamos leyendo, ¿verdad? Y entonces no solamente van a haber estos burladores y gente que quieren vivir conforme a sus propios deseos carnales, sino que va a haber gente que va a usar la misma Biblia y la va a torcer. Va a torcer la Biblia para enseñar doctrinas falsas, para enseñar mentiras y para tratar de engañar y seducir a la iglesia. Y entonces eso para mí todavía es más peligroso. Cuando una persona se para detrás de un púlpito y no enseña la palabra de Dios como está escrita, cuando la tuerce y la manipula y la usa para su propio bien, para su propia ganancia, creyendo que está haciendo algo bueno y en verdad un día va a dar cuenta delante de Dios por lo que está enseñando. Entonces tengamos cuidado porque vivimos en un mundo diferente a lo cual era cuando yo vine a Cristo. Yo vine a Cristo en 1981, rendí mi corazón al Señor junto con mi esposa. Era un mundo muy diferente. En aquel entonces, si tú querías leer un libro, tenías que ir a la librería.
Si tú querías escuchar un sermón, tienes que comprar un cassette. No había CDs todavía. Yo todavía tengo LPs. ¿Cuántos se acuerdan de los LPs? Los long plays, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes no quieren admitirlo, que están así de viejos, pero sí. Algunos de ustedes sí se acuerdan. Y entonces, yo tengo todavía y esos eran, era cuando mi esposa y yo íbamos a orar, abríamos el tocadiscos, ¿se acuerdan del tocadiscos? Y si la agujita brincaba mucho, le ponías un nicle arriba. ¿Se acuerda, hermana Pérez? Le ponía un nicle arriba para que no brincara. Y se oía el disco. Pero para nosotros era claro. Y con eso orábamos, nos hincábamos mi esposa y yo, y se acababa el LP y lo volteábamos al otro lado y tocábamos, y así orábamos. No había iPhones, no había iPads, no había Internet, no había Facebook, no había nada de toda esa tecnología que existe hoy. Entonces, hoy puedes ir tú al Internet y puedes escuchar variedad de sermones. Desgraciadamente, como hay buenos, hay malos. Y por eso le voy a decir algo. No hagas tu fuente de educación espiritual el Internet. Hazlo tu iglesia. Cuando tengas dudas, pregúntale a tu pastor. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que parece verdad es verdad. Entonces, vivimos en un mundo muy peligroso para el cristiano, porque hay mucha gente que está torciendo la escritura, torciéndola y manipulándola. Cuando no hagas eso tu fuente, por eso la Biblia nos dice que cuando veamos que aquel día se acerca, no dejemos de congregarnos. Hay algo especial de estar juntos en la iglesia, de exhortarnos el uno al otro. Manito, vente a la iglesia, te hemos extrañado. Y hay gente que se molesta y dice, déjame en paz, hombre, siempre te estás metiendo en lo que no te importa. No, es que sí nos importa. Es que eres mi hermano en Cristo, eres mi hermana en Cristo, y cuando no estás en la iglesia te extrañamos y nos haces falta. Pero ¿sabes qué? Aunque lo quieramos admitir o no, necesitamos la iglesia local. Necesitamos el ministro detrás del púlpito, en vivo, escuchándolo. Y entonces podemos poner muchas luces y muchas cosas y mucho entretenimiento, pero no hay como sentarnos a escuchar y estudiar la palabra de Dios. Tengamos cuidado hoy en estos últimos tiempos, porque va a haber más y más y más y más falsa doctrina, falsa enseñanza. Y si un día ustedes escuchan detrás de este púlpito a alguien que les predique y no les pueda comprobar lo que les está predicando con la Biblia, busquen otra iglesia. Busquen otra iglesia. Porque nosotros como ministros debemos de poder pararnos detrás de un púlpito y de poder defender lo que sale de nuestra boca con la palabra de Dios, sin torcerla, sin manipularla. Muchas veces a mi casa, no sé si tengo don de atracción o qué será. Yo sé que estoy feo, pero mi esposa sí me quiere. Pero me llegan mucho los testigos de Jehová. Y me encanta que me lleguen los testigos de Jehová. Me encanta hablar con ellos. Y entonces, cuando se paran enfrente de mi puerta, enfrente de mi casa, y empiezan a hablarme acerca de las buenas nuevas del reino y de cómo Jesús los mandó de dos en dos y todo. Y una vez estaban unos enfrente de mí y me dijo, estamos yendo de dos en dos como Jesús nos mandó, de ir de casa en casa. Y le dije, qué bueno. ¿Y están orando por los enfermos? ¿Y están echando fuera demonios? Y se me quedaron mirando y dijeron, ¿por qué dice eso? Le dije, porque la Biblia dice que eso hagan cuando van de dos en dos. Que si hay un enfermo, que oren por él, que echen fuera demonios. Y pues ahí se cerró la conversación, ¿verdad? Pero tengan cuidado, es lo que quiero decirles, porque la Biblia dice que en los últimos días va a haber gente que se va a burlar de lo que creemos y luego va a haber gente que va a torcer lo que la Biblia dice. Y el burlador nos puede humillar,
pero el que tuerce la escritura nos puede desviar. Yo estaba recién venido al Señor Jesús. Mi esposa y yo apenas habíamos empezado a asistir a la iglesia. Y usted sabe, uno está en su primer amor, uno ama hasta los perros roñosos que andan en la calle, uno ama a todo mundo. Y un día, un sábado en la mañana, estábamos acostados todavía, ya era un poco tarde, pero estábamos acostados y alguien vino y tocó en nuestra puerta. Y me paré yo rápido y abrí la puerta y los miré, estos dos hombres que traían Biblias en sus manos y traían los libritos que ellos venden. Y dije, son hermanos. Y les dije, hermanos, Dios los bendiga. Pues yo estoy nuevo en Cristo, yo no sé ni papas, yo era un ateo. Y empiezan ellos a decirme que no hay infierno, y empiezan a decirme esto, y empiezan a decirme el otro. Y me dejaron la cabeza así, y ya cuando se fueron, cerré la puerta y me senté en la cama. Y mi esposa me dice, ¿quién eran? Y le dije, pues eran dos hermanos. Le dije, pero yo creo que ellos no creen como yo creo. Pero hay mucho engaño. Y entonces, cuando escuchas algo que es raro, cuando escuchas algo que no entiendes, por eso tienes pastores. Llámales a tus pastores, porque a nosotros Dios nos ha encomendado el cuidado tuyo espiritual. Y entonces llámanos, no importa qué hora de día o noche sea, ¿verdad, pastora Isabel? Llámenos y pregúntenos. Y ahí donde usted esté, le vamos a decir sin ningún temor, saque su Biblia y vamos a sacar la nuestra. Y le vamos a decir, a ver, dígame el pasaje que usted oyó y dígame lo que le dijeron que quería decir. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Ok? So vemos toda esta falta de carácter en hombres corruptos, vemos que va a haber burladores, vemos que va a haber personas que tuercen la Biblia. Vamos a Mateo capítulo 24. Y ustedes ya conocen este pasaje, ¿verdad? Son pasajes proféticos, este es el sermón profético que Jesús predicó. Mateo 24. Y vamos a leer bastantito, como todo el capítulo, ¿ok? All right. So, si no ha leído su Biblia en toda la semana, aquí va a catch up, ¿ok? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? No, note que le hacen 3 preguntas, no una. ¿Ok? ¿Cuándo van a ser estas cosas que no va a quedar piedra sobre piedra? ¿Qué señales va a haber de tu venida? ¿Y cuándo va a ser el fin del siglo? ¿Ok? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, coronavirus, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire que tantas veces Jesús usa la palabra muchos, ¿verdad? Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Esto es para Israel, esto no es para la iglesia. Desde el verso 15 en adelante es para Israel, ¿ok? Es para Israel. Mas hay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra oída no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, cuando Cristo regrese, no va a ser en secreto, como cuando nació en Belén. Va a ser visto por todos, ¿ok? Cuando Él regrese. Si alguien te dice, mira, encontramos al Cristo aquí o lo encontramos allá, no lo creas. Cuando Él venga, el mundo lo va a ver. ¿Ok? Como un relámpago. ¿Ok? ¿Dónde dejamos? El verso 28, ¿verdad? Verso 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Está hablando del tiempo de la gran tribulación. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Eso quiere decir, mira Israel, Israel es la higuera. Cuando Israel reverdezca otra vez y cuando Israel empiece a brotar y a echar, ya está cerca. ¿Cuándo sucedió eso? En 1948 sucedió eso. Históricamente en 1948 Israel se declaró como Estado. El presidente de Israel, David Ben Gurión, declaró a Israel como un Estado por primera vez en 2000 años. Y entonces, ¿qué vimos? Vimos la higuera reverdecer. Entonces, de 1948 sabemos que estamos muy cerca. Si cuando eso sucedió estábamos cerca, ahora estamos más cerca, ¿verdad? Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Wow. Ok, los últimos días. Regresamos para atrás, nomás mirando el verso 4, Jesús dijo que tuviéramos cuidado, que nadie nos engañara. Ok, ¿se acuerda que hablamos hace rato de Pedro, de torcer la doctrina, torcer la enseñanza? Dice que van a venir muchos en mi nombre y van a decir yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Dice que vamos a oír de guerras, rumores de guerras, y que tengamos cuidado que no nos turbemos por esto, porque es necesario que todo esto acontezca, pero que aún no es el fin. Dice que porque va a ser necesario que se levante nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes
y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso de levantarse nación contra nación y reino contra reino nunca había sucedido hasta 1914. En 1914 se levantaron pueblo contra pueblo, nación contra nación. Lo llamaron la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Que cuando se acabó la guerra dijeron que esa guerra había sido tan terrible que esa guerra iba a poner fin a todas las demás guerras, que nunca jamás iba a volver a haber guerra. Y luego 30 años después hubo otra guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, mucho peor que la primera. Y de eso Jesús está hablando. Va a haber algo así y lo hemos visto nosotros, aunque no lo vivimos, pero lo podemos estudiar. Y nos dice entonces que esto, cuando veamos estas cosas en diferentes lugares, terremotos, hambres y pestes y guerras, dice en diferentes lugares, eso quiere decir que va a ser algo mundial, dice que entonces dice, todo esto será principio de dolores. ¿Ok? So, si alguien dice, wow, hermano, si eso será el principio de dolores, ¿cómo no serán los mismos dolores? ¿Verdad? Y entonces Jesús habla más adelante y dice que como eso fue el principio de dolores, que cuando lleguen los verdaderos dolores, entonces toda la humanidad va a estar a punto de perecer, pero que Dios va a cortar esos días, porque si no la humanidad perece por completo. Y yo soy un hombre, yo le voy a confesar, hay cosas que me hacen a mí muy nervioso, ¿ok? Muy nervioso. Y uno de ellos es cuando veo una mujer encinta que está a punto de dar a luz. Yo estoy traumado. Tuvimos 4 hijos, mi esposa y yo, y mi esposa sufría mucho en su embarazo y cuando iba a dar a luz. Y yo le voy a confesar, no le voy a decir a mi esposa, ¿okay? Yo les voy a confesar, yo odiaba estar ahí. Yo quisiera mejor que me durmieran y que no me despertaran hasta que ya todo había pasado. Pero me tocaba estar con mi esposa y me decían, ¿quiere estar con su esposa? Pues no quiero, pero ahí voy. Y una vez estaba mi esposa, le vinieron los dolores y mi esposa no se aliviaba cuando decían que se iba a aliviar. Mi esposa se aliviaba cuando ella quería. Y le decían, no es tiempo. Y mi esposa decía, ¿será tiempo o no será tiempo? Pero ahí viene, y ahí venía. Y sufría mucho ella cuando daba luz. Y una vez estaba dando a luz de uno de mis hijos, no me acuerdo si era Noemí, parece que era Noemí. Y ya éramos cristianos, mi esposa y yo. Y pues yo no sabía qué decirle, la oía y la miraba con su agonía y todo. Y le estaba limpiando el sudor y todo. Y la agarré de la mano y le dije, mamita, mira, acuérdate que el Señor Jesucristo también sufrió. Y me agarró de la greña. Y me dice, pero no así. Entonces, ustedes las mujeres saben cuando comienzan los dolores. Ustedes saben, ¿verdad? Y luego los dolores empiezan a venir más cerca y más fuertes hasta que se da luz, ¿verdad? Eso es a lo que el Señor Jesús se está refiriendo. Principio de dolores es como una mujer embarazada que comienza a sentir los dolores y luego van a suceder los dolores más fuertes y más cerca. Y es lo que hemos visto en la tierra. Los terremotos han sido más grandes y más cerca. Las pestes han sido más feas y más cerca. Los hambres han sido más fuertes y más cerca. ¿Por qué? Porque son dolores. ¿Sí me entiende? Como una mujer que está embarazada. Esta tierra está a punto de dar a luz. ¿Ok? Es como una mujer embarazada que está a punto de dar a luz y nosotros lo estamos viendo en nuestros días. Y Jesús nos dijo, y luego nos dice algo muy interesante, nos dice que el evangelio que Jesús comenzó a predicar, un día se iba a predicar en toda la tierra, y cuando viéramos que el evangelio se está predicando en toda la tierra, entonces va a venir el fin. Entonces, y como hablábamos ahorita de los teléfonos, que existe el satélite, que noticias, corren por todo el mundo en cuestión de segundos ahora. Entonces el evangelio también se está usando, todos estos medios de comunicación, para predicarse el evangelio. Nuestros mensajes, cuando los pusimos en el internet para beneficio de la iglesia nuestra, nos respondió gente de diferentes partes del mundo que los sintonizaron, los miraron y les gustaron.
Entonces, cuando el evangelio se predique por todo el mundo, entonces iba a venir el fin. Y no el fin del mundo, sino el fin de esa dispensación, el fin del tiempo de la iglesia. Y entonces estamos ahí muy cerca y Jesús nos dijo esas cosas, pero en el verso 37 nos dice algo interesante. Nos dice que en los últimos días, en el verso 37 dice que va a ser como en los días de Noé. Y nos dice que la gente estaba tan ocupada haciendo sus cosas durante los días de Noé que el diluvio los sorprendió. No, quiero hacerles una pregunta, queridos hermanos. ¿Cómo los iba a sorprender el diluvio si miraban el barco? No creían. Creían que Noé estaba loco. El arca no estaba pequeña y el arca no estaba escondida. El arca estaba a plena vista para que todo el mundo lo viera, pero cuando llegó el diluvio los sorprendió. Y entonces, así va a ser en los últimos días. Así va a ser. Cuando la iglesia sea arrebatada, cuando empiecen a venir todas estas cosas sobre el mundo, cuando empiecen a venir, los va a tomar por sorpresa. Pero Dios no quiera que nos sorprenda a nosotros. Y si nos sorprende a nosotros, no va a ser por culpa mía. Porque yo les estoy diciendo ahorita lo que la Biblia dice, estamos cerca del fin. Debemos de estar velando. Me dijo a mí un evangelista, me dijo, Pastor Aranda, alguien me dijo a mí, haz planes como que faltan 100 años para que venga Cristo, pero vive como que viene ahorita. Y lo mismo le digo a usted, no deje de hacer planes con su familia, no deje de hacer planes con diferentes cosas, con la educación de sus hijos, con todas esas cosas, no deje de hacer planes, pero viva como que hoy es el último día. Viva preparado, no viva descuidado, no deje que este mundo lo arrulle y lo duerma. Despierte, en alerta, preparado siempre, siempre preparado. Lo que la gente no sabe es que Jesús cuando habló en el siguiente capítulo, el capítulo 25, no vamos a hablar de ello ahorita, pero habló de las vírgenes. Y las vírgenes aquí la idea eran mujeres que se iban a casar. Y entonces la mujer que se iba a casar, la virgen apercibida, cada noche que se dormía con una lamparita encendida, aceite de reserva y su vestido de bodas a un lado de la cama. Porque a cualquier hora podía venir el esposo y ella tenía que tener aceite, tenía que tener la lámpara encendida y tenía que tener sus vestiduras ahí listas. Así debe de vivir la iglesia. Así. Siempre llena de Dios. Ahorita no es tiempo para que los cristianos se descuiden de asistir a los servicios. Ahorita no es tiempo de descuidar nuestra vida de oración. Ahorita no es tiempo de ignorar la lectura bíblica cada día. Hoy más que nunca tenemos que estar velando porque está a las puertas. Más que nunca. ¿Dicen amén? Amén. Ok, vamos entonces al capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 17. Y vamos a leer con el verso 20 hasta el verso 37. Lucas 17, verso 20. ¿Ok? Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Acuérdense que en el capítulo 24 le contestó a sus discípulos. Aquí les está contestando ¿a quién? A los fariseos. ¿Verdad? Ok. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayas, no lo sigas. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día.
Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y usted puede leer estos eventos en Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 7, Génesis capítulo 18 y capítulo 19. Ahí puede leer los días de Noé, los días de Lot. Y usted sabe lo que abundaba en los días de Lot: la perversidad sexual, el homosexualismo, el lesbianismo. Y Jesús, qué interesante que usa eso. Dice: en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo, otra vez está hablando a Israel, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. ¿Okay? Vaya conmigo a Lucas capítulo 21, nomás voltea unas páginas. Lucas capítulo 21, verso 7. Alguno de esto es repetitivo, pero quiero que lo veamos de todos modos. Le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, este es Lucas 21, 7, estamos ya en el verso 8. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestes, y habrá terror en grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Esto sucedió. Estudie la vida de los apóstoles, esto sucedió. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Está hablando de Israel. Y caerán a filo de espido y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de sus olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erugíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que vosotros mismos
Sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ok, quiero dejarle con estas otras citas para que las lea en su tiempo. Si está apuntando, por favor apúntelas. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, desde el verso 13, 1 de Tesalonicenses 4, 13, hasta el capítulo 5, verso 11. ¿Okay? 1 de Tesalonicenses 4, 13, hasta el capítulo 5, verso 11. Y luego también en 2 de Tesalonicenses el capítulo 2. ¿Ok? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Esas dos citas quiero pedirles, todo el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, todo el capítulo. ¿Okay? Esos dos libros, lea esas citas en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y luego en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, y va a encontrar ahí más cosas que se dicen acerca de los últimos días. Vamos a parar aquí con lo que estamos leyendo. Mi pregunta a usted es esto. A cualquier persona le puede suceder, tú te puedes descuidar y te puedes olvidar del día en que vives y te puedes empezar a sentir confortable y a gusto y creer que ya no tienes que buscar a Dios como lo buscabas antes. Y ese es un error. Ese es un error. El tiempo más peligroso para un cristiano no es cuando está en prueba, es cuando está en reposo. David tuvo su problema y su caída más grande cuando no salió con el ejército a la batalla y se quedó en el palacio. Y hay muchos cristianos que no quieren pelear esta batalla, que no quieren pelear esta guerra, pero el diablo no toma vacaciones y Dios tampoco.